De Balam a Belén, paso es el paso. Mujer, que Dios te dio esos ojos a ti, irías a ser ciega, mujer, que Dios te dio esas manos a ti, solo a ti. Camilo Suárez es conocido por su trabajo musical como cantante y compositor en dos importantes bandas de la ciudad de Medellín, Parlantes y Bajo Tierra. Pero además de la música, Camilo ha trabajado otro campo artístico, el de la poesía. En este, Camilo ha publicado dos libros, Ladran Perros, libro de poemas publicado en 2020 y Celebración del Poema, libro académico que vio la luz en 2021. Aparte de cantante y poeta, Camilo es profesor en EAFIT, donde imparte cursos de poesía y literatura. Tuvimos la oportunidad de hablar con él y preguntarle acerca de su trayectoria. Nos contó de sus pasiones, de los temas de sus canciones y poemas, su interés por los burros y, como primicia, una nueva publicación que se avecina. Camilo, bienvenido a Nómada. Muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte acá. Muchas gracias. Son ustedes muy amables y un saludo a todos los oyentes o a todo el público de Nómada. Bueno, hoy vamos a hablar de poesía, teniendo en cuenta pues el trabajo que has hecho con la poesía, pero por ahí se nos va a meter la música también. Y vamos a empezar con unas preguntas generales. Por ejemplo, ¿recordás la primera canción o el primer poema que escribiste y qué te llevó a hacerlo? Creo que no lo recuerdo bien y seguramente estoy construyendo una respuesta, pero seguramente fue una modificación de algo que ya había oído. Es decir, le cambié la letra a una canción que había oído y le puse un, un verso, un coro de algo que tenía que ver con un vecino, mi casa, pero digamos que ya como sentarse a juntar palabras para que digan algo, bien sea en un texto o en una canción, tal vez era una canción infantil, algo así como El twist de la lombriz. Mm. Era tal vez esa la primera canción. Y el poema creo que tal vez tenía que ver con una trenza. Una trenza. Sí, era un poema que trataba de, pues, o bueno, no estoy seguro si, pues, yo le digo poema, pues, a quien, aprovechando la licencia de tu Sí. pregunta, ¿cierto? Pero era algo que tenía que ver con una trenza, o de Bueno. descripción de la manera como el pelo se tejía y como las palabras se entremezclaban. Y esa obsesión con la palabra, precisamente, ¿vos pensás que nació primero desde la música o desde la poesía, desde la lectura? No, yo creo que nació como, pues, no sé, se me antoja que tiene que ver con un defecto físico, ¿cierto? Creo que es más algo relacionado con la miopía. Creo que le prestaba más atención a lo que oía. Oh. Como no veía bien, entonces digamos que el oído se aguzaba. Entonces yo, por ejemplo, sabía muy bien cuando alguien prendía un radio en la casa, donde hiciera el radio de la cocina o el de mi papá. Yo no tenía radio, me dieron un radio ya por ahí a los, no sé, 7, 8 años. Entonces, digamos que prestaba atención de ese modo y oía mucho a las personas, cómo hablaban, los diferentes maneras los tonos de las voces, la manera como pronunciaban las palabras y yo creo que por ahí puedo explicar hoy día la relación que tal vez digamos que llamó la atención de una manera más fuerte entre el lenguaje y el sonido. Digamos que desde el colegio te inclinabas por esa parte del español, de la literatura. Sí, pero tal vez sin saberlo, Mm. pues, o no sin saber, o sea, no es que no lo supiera, sino que creo que no lo formalizaba
de acuerdo con el plan de materias y de guías, tareas, folders y digamos que años lectivos y todo ese asunto. Pero, por ejemplo, recuerdo muy bien que cuando yo oía las llamadas o los llamados a lista de los primeros años del colegio, yo trataba de entender si existía una relación, digamos, efectiva, real, entre los nombres de los compañeros del colegio o sea, entre las palabras que eran sus nombres propios y ellos Personas. como seres humanos, ¿cierto? Entonces, ¿Y encontrabas alguno? pues claro, había unos, digamos, un poco bruscos en su designación, o sea, hincapié, yo trataba de mirar si efectivamente había algo que tuviera que ver con, Como eh, que pero Varona sí se me parecía mucho a Varona. Yo oía Varona y sentía algo como ujú, robusto, incluso pensaba como en los frutos de sartén, como en un buñuelo o algo así. Y Varona, digamos que tenía ese aire, como un poco anaranjito, se parecía. Eh, Khalad era como una incógnita para mí y me parecía como una palabra exótica y como de otro lugar. Entonces, digamos que hacía esa especie de operación un poco que muy primaria de asociar una palabra a una realidad, ¿cierto? O sea, el signo y la designación, pero en este caso con nombres propios. Y eso me ocurrió pues desde los primeros años del colegio, ¿cierto? Que sobre todo también el momento en el que uno deja de tener esa especie de provincia lingüística de la casa, que llega ujú. hasta el solar y ya, digamos que intercambia palabras, historias y expresiones con otras personas. ¿Cómo ha cambiado tu forma de escribir o de cantar en los años? ¿Qué ha permanecido intacto como desde ese momento del colegio y qué ha mutado? ¿O seguís haciendo ese tipo de relaciones todavía? A ver, creo que se ha mantenido no, como la búsqueda, creo que es lo que se mantiene, como el impulso como por tratar de lograr algo con, no sé, con lo que uno estaba buscando. Sí, pues ahorita hablábamos de esa trenza Ujú, y pues, la vuelvo a recordar, entonces ahora pienso que debería volver a intentar hablar de esa trenza y la manera como el tejido y el lenguaje arman, no sé, un texto, en fin. eh, Siento que algo no se concluyó o no se logró en ese primer poema y que tal vez debería intentar por estos días algo más. Creo que es eso, como la, la continuidad, tratar de, no sé, entender la relación entre una palabra como un nombre propio como Dante y una palabra como diantre. ujú. eh, Eso creo que es común. Así Y se la manera mantiene. como eso se puede relacionar con otras cosas o con otras predicaciones o realidades, tratando como de ir un poco al, al límite, pero no porque yo sea, digamos que descortésmente extremo, sino como Ujú. buscando, buscando algo que a veces más o menos se insinúa y que digamos que en términos generales no siempre o mejor dicho, no es que se logre a veces o unas veces no, sino que creo que en general no se logra, ¿cierto? Que es más Es como una búsqueda una constante. búsqueda así. Excelente. Bueno, vamos a entrar entonces a Ladran Perros. ¿Cuál es el origen de este libro y por qué ese título? Pues es un libro que yo intenté, bueno, intenté no, lo envié a varios editores, lo sometí
algunas lecturas, pero no era necesariamente así, ¿cierto? Era Ujú, como un corte de, digamos, de escritura o una reunión de textos que más o menos hacia el año 2000 yo tenía reunidos. Y envié alguna vez una copia a alguna convocatoria, tampoco pasó nada con eso allí. Y bueno, después de todo eso dejé esa carpeta abandonada con una, digamos, empresa editorial que adelantamos con algunos amigos, que se llamó Rabo de Ají, que era una revista digital. Pues digamos que ahí había algo de ese Ladran Perros, pero sobre todo bajo la influencia o voz o la experiencia, digamos, subjetiva de enunciación de un tal Carlos Bermudo, ¿cierto? ujú, Entonces, ese grupo de textos empezó como a reunirse bajo ese tipo de consideración, como bueno, esto es lo que habría escrito este personaje en este tiempo, de esta forma, y después de que no ocurrió mayor cosa con algunos de esos poemas, lo guardé en una carpeta, pero algunos de ellos tenían ideas que yo no es que yo creyera en ellas, sino que seguían apareciendo en otras situaciones distintas. Y en este caso, ensayos, participaciones en unos grupos musicales que empezaban en ese momento a surgir. Entonces, poemas como Piscina Escuela o Bailarina, ujú. que ya no me acuerdo si estoy diciendo el título de la canción o Exacto. del poema, pues esos textos servían de base para esos momentos en los que yo oía algo que sentía que se parecía a aquello que había escrito o que ya estaba adelantado en una visión de la piscina escuela de Medellín, ahí cerca de la Atanasio Girardot, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esos textos, algunos de ellos aparecieron ya como asuntos, letras o motivos de las canciones de Parlantes. Y unos años después, muchos años después, bueno, no tantos, cuando uno dice muchos años después, suena mucho, pero no son tantos, no son tan solemnes ni tan buenos. Em, Pero más de 20 porque si decías que estaban en el 2000 sí, son y el 20. libro sale en el 2020. Entonces, hacia el 2000, calculo yo que 16, 17, de pronto 18, no lo recuerdo bien, Santiago Rodas, que era, digamos, un atento, un miembro, pues, hacía parte, digamos, del público de Parlantes y era muy atento, digamos que oyó esas letras y en algún momento, tal vez por allí en una reunión o una fiesta de esas del premio de narrativas de la Universidad de AFIT, no recuerdo bien, hablamos de esas letras. Entonces, él, digamos que me hacía una especie como de presentación de su lectura, o bueno, los comentábamos simplemente, y él encontraba relaciones y tejía como, bueno, este verso no es el mismo o cierto que tal cosa, Ujú. y pues sí, 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 sí. Y bueno, además de la emoción que me producía que alguien, digamos, que se convirtiera en una especie de receptor o público ideal de la letra de esa canción, em, al tiempo me dijo, vení, vos tenés esos textos son... Y yo le conté, bueno, a ver, aquí hay unas Ujú, cosas que son... Entonces él me dijo que tenía una editorial, Atarraya, ujú. y con
Lina Parra, en ese momento entonces se reunieron y me dijeron, presentanos esa carpeta con esos textos a ver si hay un libro. Entonces reuní esos textos, los revisé y bueno, se los presenté y luego trabajamos, digamos, ya el proyecto del libro. Bueno, dijeron, nos interesa, queremos publicarlo y, y el título se demoró un poco, pero es, digamos, un título absoluto, pues claro, es absolutamente rulfiano, pues, o sea, De había hecho, algo ahí el con... epígrafe es de Rulf. Mm. Y bueno, originalmente tenía muchos epígrafes, Ok, un poco jugando a Melville, un asunto así como que cada vez que yo veía que ladraba un perro en algún libro, en algún cuento, pues yo señalaba eso, o lo transcribía y lo guardaba. Y había muchas citas de muchos perros que ladran en poblados, casas y en situaciones muy diversas. Pero entonces aquí era sobre todo perros de ciudad. Y la imagen que, además de la referencia de Rulfo, para mí fue muy potente, fue cuando, digamos ya, no sé, hacia mis, ¿qué año era ese? También el 2000 más o menos, vi un baldío cerca al apartamento en el que vivía en ese momento y ese terreno estaba, albergaba un número impresionante de perros. Y hacia las 6, 7 de la noche, algo así, o 5, algo de la mañana, se reunían ahí y hacían un ruido que era absolutamente notorio. Y eso me llamaba mucho la atención y pasaba por ese sitio de camino al trabajo y eran, no sé, veintitantos perros, todos muy distintos y sí, en ese lote. Entonces, digamos que con esas referencias, em, esa relación entre el tipo de ruido que hacían esos perros y la manera como puede considerarse la poesía o cierto tipo de poesía como ruido urbano, comparado con, con ese qué tipo de alarma que da un perro o de enunciación un poco o de manifestación de ubicación. Bueno, ahí dije, bueno, estos textos serían entonces recogidos o valdría la pena recogerlos bajo ese título. sí, porque me llama la atención que aparte de los perros hay muchos animales, ¿cierto? Hay pájaros, hay zabaletas, borricos, etcétera, pero también, como decías, hay poemas citadinos, pero también hay poemas, digamos, urbanos, hay violencia, erotismo, nostalgia, es como un fresco, un tapiz, como se nota que son poemas de muchos años. ¿Crees que es por eso? Porque se reunieron de muchos años y de diferentes épocas. Y yo creía que era más o menos notorio, parece que no, que se parecía mucho a Suenan Timbres. Entonces yo decía, suenan timbres, ladran perros, pero pues parece que eso no... Una resurgió. Bueno, quería pedirte si podríamos leer el primer poema, ¿cierto? Que sería Abuelo de pájaro, hablando de esto de un poco de la nostalgia. Abuelo de pájaro, en la tibieza de vientos sin rector, me enseñaste a flotar, a leer el murmullo salaz de las palomas. En tus manos vegetales se anunciaba la desembocadura del tiempo. Con ellas atrapaste ratas, expulgaste mi cabeza, me ofreciste la pipa que aspiro hasta emborracharme. Te has ido. Desmontaron los galpones, abrieron las jaulas, repartieron el tabaco molido y las hojas de brevo. Todos creen que los miras desde arriba. Yo sé que somos
en este fondo blanco. Bueno, Camilo, precisamente ahorita también hablabas de que hay ciertos títulos de poemas que se volvieron canciones de parlantes o que esos títulos de las canciones de parlantes son poemas, ¿cierto? También tenía como Rodadero, Río Pasarela, también pequeños versos como en Guijarro, el pequeño canto rodado que surgen en las canciones y que están acá también, como también Salmo LP, Ladran Perros, precisamente la canción que es este poema, pero también se conectan con muchos versos de la poesía en general, pues encuentro ahí a Porfirio Barbajacó, por ejemplo, en Sweet Banana, o a Calderón de la Barca en El sueño de Pedro, etcétera. ¿Cómo se da en la composición esa relación tan estrecha como entre música y literatura? Mm, Yo creo que es a través de un proceso como de recuperación, de memoria y de reconocimiento. Es decir, siempre hay alguien que ha dicho mejor que uno lo que uno está tratando de decir. Y no sé, si uno está como tratando de hacer una canción con la gente que madruga y que se levanta a primera hora del día para hacer lo que tenga que hacer en el día, pues tal vez el verso de Rubén Darío en El reino de la aurora, no hay ayer, hoy ni mañana, dice de una manera como eh, indiscutible esa condición de la aurora, que sí es el comienzo del día, pero que de cierto modo anula la temporalidad o la hace confluir de un modo absoluto. eh, y Rubén Darío lo expresa en ese verso. Entonces, escribiendo una canción como Madrugadores, es inevitable recordar el verso de Rubén Darío. Pero entonces allí ya lo que sigue es que no se puede uno quedar, digamos, de gorra o a las... Colado. Sí, no pueden, bueno, no es que no pueda, sino que ya ahí Rubén Darío hizo lo suyo, entonces ya hay que tratar de continuar con la idea original, que es hablar de esos madrugadores. Pero resulta que también Juan José Saer en El Entenado habló de unos personajes que eran los primeros que se levantaban de la tribu antes de hacer un festín eh, impresionante caníbal que ese Entenado va, digamos, a presenciar, pero digamos que esa parte no es la que interesa ahora, sino el hecho de ser eh, primero de la tribu y madrugador también. Entonces, Rubén Darío y Saer tienen allí, pues, simple y llanamente por algo que no es explicable. Bueno, Camilo, eso que veníamos hablando entonces de ciertas influencias de algunos poemas, etcétera, también hay como una especie de triada. Por ejemplo, el poema San Lorenzo de Jaime Jaramillo Escobar, o es escrito también con el poema Sirio y la canción de Parlantes, Peligro de llamarse incendio. Es una cuestión de influencia en lo que genera ese proceso creativo, porque son poetas que son cercanos a vos, o es tal vez una forma de expandir determinado tema en diferentes variaciones. Yo creo que es lo segundo. Ok. Creo que es lo segundo y digamos que me apresuro a contestar porque puede ocurrir con un poema o con una película o con otra canción Ujú. o con una imagen, una fotografía, un cuadro. Y si bien allí el poema de Jaime Jaramillo es muy importante, San Lorenzo, pues también para mí era muy importante la experiencia que compartían o compartieron entonces en este caso Jaime Jaramillo Escobar y mi papá. Y es esa práctica para la época, digamos, conocida, frecuente, de quemar un potrero o quemar un monte o quemar un matorral
y que exista alguien que tiene ese oficio. Ujú. Y digamos que lo potente y maravilloso del poema de Jaime Jaramillo Escobar es que ese oficio en este caso lo desempeña un niño, un Ujú. poco como aquella película de Tarkovsky, el Rey Rublev, era la de las campanas. Comienza Parece. con un niño que es aprendiz de un fundidor de campanas Ujú. que le toca al niño como que asumir esa tarea, una tarea que lo sobrepasa, pues, y bueno, lo logra, pero el niño es prácticamente, mm, sí, la emoción lo sobrepasa cuando lo logra. Aquí es un poco eso, un niño que tiene ese oficio y que es un oficio que yo ya conocía, que había oído, digamos, hablar de él y que está asociado al lenguaje a través de la imprecación, del insulto. Sí. O sea, el fuego se activa con el insulto a los santos. Entonces, putear a Dios Ujú. es, digamos, que el viento que excita el fuego, que atiza Ok. la llamarada. Y esa era como la idea central. Claro, estaba en un recuerdo campesino a través de mi papá, estaba en este poema tremendo de Jaime Ujú. Jaramillo Escobar, estaba en esa película de Ujú. Tarkovsky, pero además de eso está en el hecho mismo de que una persona que no tiene experiencia, pero que conoce algo, se enfrenta a un asunto con un juego adicional y es el juego lingüístico de llamarse, que a uno le digan incendio, que yo creo que eso tiene que ver con también unas series de televisión por allá infantiles que llamas a mí y que, digamos, sentirse portador del fuego. Pero como la pregunta lo insinuaba, eso puede ser por una u otra. Había dos opciones en la formulación de la pregunta. Creo que tiene que ver más con la segunda, con esa activación, y eso lo puede activar o un poema, o un recuerdo, o una noticia, un documental. O sea, Niño Lobo es básicamente una glosa, una extensión, un comentario de un documental que hace Oscar Campo para la Universidad del Valle o para una serie de la Universidad del Valle. La serie se llamaba Rostros y Rastros y en ese episodio se presenta un personaje, Álvaro Álvarez, que es alguien que entra y que tiene la potestad la facultad de entrar y salir del albergue, del hospital, Ujú. y está presentando a los pacientes que él conoce muy bien y que además los cuida, ayuda a cuidarlos, y presenta a un niño lobo. El documental es el que activa como esa, Ok. pero de niños lobos habla Petronio en el Satiricón. Y Petronio dice algo que no está en el documental de Oscar Campo, porque a mí me parece una imagen muy potente, y es que la ropa se convertía en piedra. Pero finalmente uno y otro hablan de una suerte de exclusión, de desamparo, de condición, digamos, o de exposición o de un arrojo al mundo de alguien muy joven, ¿cierto? Otra vez de un Y niño. esa decisión tuya de convertirlo en poema o en canción, ¿cómo surge? ¿Una u otra o las dos? Pero, bueno, que sea de un formato u Ajá. otro. Yo creo que es donde primero Okey. digo, iba a decir lo logre, creyendo que lo logro en No, algún pues que otro lado. Pero sí es como donde primero me pare en bola, ¿cierto? Como okey. en la hoja quedó pero si eso genera una relación con un sonido, con un
en este caso con un acordeón o con un piano y un bajo, pues se puede decir eso en este riff. Ese es, por ejemplo, un texto que yo creo que podría convertirse en poema, pero no Ujú, está. ok, muy bien. Bueno, hablando de eso, me gustaría que leyeras este poema Glosa. Mi lengua es un incendio cicatrizado que presenta su geografía migratoria al hablar. Por eso también es sierpe y, cuando escribo, serpiente y lengua celebran una boda cantada, unión de papel. La muy bífida, fuego y escama, silba infidelidades desde su húmeda caverna. Muévele, alevosa entre los dientes, la gana de perorar, de arrastrarse. Bueno, Camilo, hay otro tema en el libro que es la violencia y que también la has explorado, digamos, en Bajo Tierra. Veíamos como la violencia de los 90 y ciertas canciones ahí con referencia a esa violencia, el estallido social de hace unos años, que hay canciones de parlantes también. Y en el libro, el poema 20 Juliero. Es importante para vos trabajar ese tema tan difícil de la violencia colombiana como artista. Pero lo que no creo es que sea un tema. Es decir, no es algo que aparezca un poco como dispuesto en carpetas o estanterías que no, a veces algo empieza y uno se da cuenta que eso puede tener, digamos, una mayor incidencia en ese campo que mencionas, el que valora la relación con ese modo, ¿cierto? Político, violencia. Pero decir político de un tema me parece algo como apresurado, porque pues en rigor todos lo son, ¿cierto? Ujú, Em, o desde el punto de vista de la, digamos, consideración de la relación entre el lenguaje y sociedad, pues uno podría hablar de la, no sé, de la, bueno, esto me va a costar, pero sí, del valor político de las letras de Bonnie Tyler. O sea, eso se puede hacer. Uno puede leer, no sé, Camilo Sexto y la dictadura española, ¿cierto? Eso se ujú, puede hacer, esa lectura se puede hacer. No quiero decir con eso que Camilo Sexto haya, digamos, hecho un trabajo de reflexión para ubicar en su momento con la rebeldía y con, digamos, la importancia de la obra de este autor del que estamos hablando, ese legado en algún campo social. Pero mm, doy todo este rodeo es para decir que a veces uno está como trabajando en algo que no sabe muy bien hacia dónde va. Entonces, por ejemplo, una canción como Camino al Valle, que es una canción, digamos, que podría clasificar o estar relacionada con ese campo que señalas, o huesos. em, Hay un momento en el que aparece vinculada una idea, em, digamos, semilla o básica, y es que hay personas que son seres queridos para muchas otras, que desaparecen y que las entierran sin que los seres queridos se enteren dónde están o qué ha pasado con ellos. Bueno, esa manera de enterrarlos en esa canción es una semilla. O sea, y esa semilla crece de un modo, digamos, no necesariamente biológico, que genera una búsqueda, una eh, filiación con eso que está en la tierra y que no se ha podido encontrar. Eh, Huesos hace eso, ujú. pero Camino al Valle hace otra cosa y es como hablar un poco
no sé, de la manera como las personas llegan a las ciudades y de eso se ha escrito, no sé, mucho. Hay novelas, hay cuentos, pues a la ciudad en Pullman, por ejemplo, em, que hablan de esa peregrinación. Y es un camino a esta ciudad, al Valle de Aburrá. Ok. Y un juego, digamos, torpe, ingenuo de palabras hace que el camino al valle ofrezca, digamos, la oportunidad, em, ahí sí, afortunada por el vínculo, no por el logro, de hablar de Valle Jesús María, Ujú. que se ha ocupado de esas peregrinaciones, de esas marchas, de ese desplazamiento y de esas circunstancias. Y tratar de hacerlo desde situaciones muy, muy sencillas, ¿cierto? Como, bueno, si yo cierro la casa, con quién dejo a quién le dejo el caballo? ¿Quién me ayuda o qué alcanzo a llevarme? O si alcanzo a cerrar o no. Esa condición del que está saliendo a toda de la casa porque le dijeron se tiene que ir ya, con un nombre de alguien que para esta ciudad, digamos que es emblemático y que es alguien a quien todos deberíamos recordar como Jesús María Valle. Podríamos leer entonces 20 Juliero. Mm. 20 Juliero. Palpad el pecho que os sirve de quilla en las aguas malsanas de la vida. Descubrid la tinta en la que vuestros dueños os han bautizado. ¿Qué fantoches nombres habéis recibido? No freguéis, esos de leyendas sin pies ni cabeza, palabrejas, garabatos de otros libros, anhelos de la pomposa segunda persona del plural. Golpead, hermanos, golpead, que no haréis diana sobre cartón, madera o vestido. Es pecho tambor, carne de cañón, falso positivo. Bueno, y 20 Juliero tiene que ver también con algunas reuniones 20 Julieras que hace algunos años hacíamos con algunos amigos, como salir a encontrarse un 20 de julio como fiesta nacional y, bueno, pasar una tarde ahí de conversación y de celebración del Día de la Independencia, con una retórica, por supuesto, 20 Juliera, que supone un discurso bueno, Jaime Jaramillo Escobar, ahorita lo mencionabas, Sí. hacía muy bien una, digamos, amalgama de esas tonalidades y voces que son propias del púlpito o de la plaza pública o del salón de clase también. Bueno, Camilo, hablemos entonces del segundo libro que es Celebración del Poema. Está en la colección académica de AFID. ¿Cómo surge este libro? ¿Qué es la celebración del poema y el lenguaje de fiesta? Ujú. Pues bueno, es un libro que surge de la realización de un proyecto de investigación doctoral sobre la manera como se lee y se interpreta un poema. Pero entonces, digamos que investigando acerca de la manera como leemos e interpretamos poesía, pues uno, para la investigación hizo una especie sí, de pesquisa, pues, de marco teórico, exploración de quiénes y de qué manera han hablado acerca de la lectura de los poemas. Aparecen periodizaciones históricas y todo esto. Y hay un momento en el que un autor francés, Paul Ricoeur, lee un ensayo que se llama La palabra, la estructura del acontecimiento, y en ese ensayo hay un momento en el que para hablar de la manera como la poesía, digamos que
lleva al límite la capacidad de relación entre lo enunciado y el contexto. Dice algo así como que en la poesía lo que ocurre es que el lenguaje está de fiesta. Entonces, esa expresión a mí me hizo como recordar muchas cosas acerca del modo como las personas en general, digamos que cualquier lector o alguien que se relaciona con cierto tipo de textos, pues asume una actitud frente al poema. Entonces yo, por ejemplo, pensaba en, no sé, en la liturgia, Ujú. en celebraciones religiosas, pero también en el 20 de julio y alguien que hace un discurso, o en un funeral y alguien que habla de la persona que acaba de morir. O recordé también en ese momento como con mucha fuerza a Alfonso, el conductor del bus número 6 del colegio, que era alguien particularmente mm, mm, dotado de una capacidad histriónica y de declamación y recitación muy fuerte. Entonces, en los actos culturales del colegio, él dejaba de ser el conductor del bus para convertirse en un eh, maestro de ceremonia que recitaba o más que recitar, ponía para nosotros en presencia unas palabras que significaban muchas cosas. Captaba la atención de todos. Sí, y además lograba realizar cosas importantes de los textos que decía. Es decir, era un buen declamador, como decían en esa época. Eso, digamos que entra en un lugar común que lo convierte en algo incluso no deseado. em, pero esos son todos usos celebrativos o sea, hay ahí como una especie de celebración. Entonces, esta investigación, digamos que asumía un poco la tradición de la teoría de la lírica, de su lectura e interpretación, de sus características y de algunas, digamos, observaciones acerca del modo como se interpreta el poema, pero con un énfasis en la consideración festiva de esa realización que es el poema. Un poco tratando de unificar allí o de buscar un punto de confluencia entre la actitud de autor, receptor, lector y, bueno, presentar al poema como una celebración. Y utilicé, digamos, allí la dificultad o una de las dificultades del recorrido tenía que ver con la palabra fiesta, justamente. Entonces, si en francés original Ricard dice el lenguaje está de fiesta, no, no resultaba tan fácil, digamos que traer las mismas implicaciones al español por el carácter un poco frívolo Mm. o de, digamos, em, vínculo con cierto tipo de celebraciones de la palabra fiesta. Pues bueno, la palabra festum, fiesta, en fin, Ujú. sí tiene implicaciones mucho más amplias, pero para nosotros en el contexto, eh, creo que celebración funcionaba mejor para poder incluir allí lo luctuoso, lo triste y evitar entonces esa especie de inclinación inmediata de decir, ah, ¿cómo así? Entonces, eh, todo es fiesta, pues Ujú. entonces todo es, o que en tiempos de penumbra, de penuria, ¿para qué poetas? Ujú. ¿Y qué están? O sea, ¿qué es lo que hay que celebrar? No hay nada que celebrar. No, la celebración consistía, bajo esa, digamos, óptica, justamente en la relación entre el lenguaje y la experiencia. Ahora, que esa experiencia sea
luctuosa o alegre, pues ya es otra cosa, pero el lenguaje lo consigue, es decir, se convierte en una vía de aproximación a ese, digamos, decir, cantar o hacer algo con palabras en momentos en los que las personas que se reúnen o pues, se reúnen un poco cuando era de un modo más oral o de otro o con otras características, pero también a través de la lectura a vivir una experiencia que tiene que ver con el sentido mismo de la vida. Ahora, si ese sentido es un motivo de risa o de tristeza, pues ya es otra cosa. Es que ahorita sí mencionabas lo de la celebración y la fiesta, que en nuestro contexto, o incluso mencionabas que tiene cierta acepción también religiosa, que hablabas de lo religioso o los días de fiesta, que generalmente eran días hacia los santos, y que se habla ahí también que el lenguaje simbólico surge como de lo sagrado, de querer alcanzar lo sagrado, pero entonces la poesía viene como a reemplazarlo y a tomarlo. ¿Vos crees que todavía en un mundo que ya incluso no cree tanto, todavía se ve esa relación? Sí, no, pues de hecho, por ejemplo, el Festival Internacional de Poesía de Medellín vive así. O sea, el- los eventos se llenan de personas que tienen fe en palabras que no entienden. No porque porque no entiendan, no sé, ay, ¿qué es glosa? Glosa es lengua o comentario. No, no es eso, sino que hay una persona que está leyendo unos poemas en un dialecto, eh, y no o sea, en un dialecto específico de un país que solo hablan 300 personas y sin embargo eso genera un aura de solemnidad, una disposición, un ambiente que genera también unas reacciones en el público, un respeto, Ujú, en fin, ahí hay toda una ceremonia, ujú, ¿cierto? Así el sentido esté un poco postergado o sujeto a las asociaciones del receptor, que a partir de esa situación, pues puede asociar, no sé, el dolor que siente porque ha muerto su padre o porque, no sé, no se siente bien en este momento de la vida, o la alegría que supone oír una voz humana hacer unas tonalidades que se le había olvidado que, en fin, el momento, digamos, asociado a esas experiencias explica un poco, ujú. por ejemplo, situaciones como las que viven personas que no necesariamente conocen la lengua de los poemas que se leen en ese o en este festival, ¿cierto? Eh, es un poco apuntar a una especie de liturgia Ok. secular, ¿cierto? También se menciona como esa división, como entre el conocimiento analítico y el conocimiento emotivo, y que la poesía se enmarca como en este segundo, ¿cierto? Es que el arte tiene que ¿Analítico ver, qué? como se suele pensar que el arte se divide como entre lo inspirado y no Mm, tanto lo académico, que el arte es más lo emotivo que lo que logra como una cognición, digamos, sí, racional. racional, pero ahí en el libro se intenta como amalgamar las 2 o que sí Mm. puedan convivir. ¿Vos cómo vivís esa tensión? ¿Vos crees que como entre intuición y estudio, y vos crees que es necesario formarse para profundizar en el arte? No, no, yo no creo que sea necesario, lo que creo es que es muy bueno. Sí, sería mejor Pues, conocer ese tipo de cosas. eh, o sea, cuando alguien encuentra una quebrada con un recodo muy bueno, pues si uno sabe nadar, muy bacano. Si no sabe nadar, igual el agua está muy fría, muy fresca, muy buena. No va a dejar de sentir el mismo vértigo si salta de una piedra. eh,
lo que resulta allí inútil es tratar de anular una experiencia en favor de otra. Y también, digamos que me gusta mucho en este caso, además de ese torpe ejemplo de la quebrada, recordar la anécdota de Jacobson, a quien alguna vez, después de una conferencia muy juiciosa sobre la relación entre la estructura de un texto y su sentido, alguien le preguntó que si el poeta sabía esas cosas. Y pues Jacobson dijo como, no, porque él es poeta. O sea, Ujú. las interesa que las sepamos nosotros para lograr o sacar el mayor provecho de eso que hizo el poeta, pero no era un requisito que el poeta las conociera para que lograra eso. Y él lo despacha diciendo como, Por eso es poeta", pero bueno, allí habría que decir dos o tres cosas más. Sí. No, no es el momento y no importa, pero no creo que funcione en esa acción de anulación de la otra posibilidad. Al igual que he oído mil veces la recusación de, pero vamos a analizar el poema y vamos a matar al poema analizándolo, pero pues no sé, eso pasó en bachillerato con las ranas y los pollos, ¿cierto? Que uno hacía el obligado, pues no obligado, pero sí como bajo una tarea o acción dispuesta dentro del pensum de biología. Estoy tratando de librarme del Claro. remordimiento de haber matado un pollo y ver su sistema respiratorio y todo eso. Pero eso no pasa con los poemas. El pollo no volvía a vivir. O sea, el poema de Góngora o de Quevedo se puede volver a leer. No, no le va a pasar nada si uno, no sé, encuentra las sinalefas, descifra el hipérbaton, encuentra la perfección del soneto, del número de sílabas. Eso, eso no anula al lector que encuentra una música que lo hipnotiza y que dice, pues, ¿qué está pasando acá? O sea, no entendí nada, pero esto es maravilloso. O sea, aquí hay algo que me obliga a volver y a volver a leer y que suena además muy bien. Y yo no sé qué es un hiato o si aquí hay una diástola o no, y eso no importa. Ahora, si con el tiempo tengo algunas nociones de métrica y pues seguramente eso me va a permitir disfrutar más el poema o explicar o contar o invitar a otros a que miren dónde está el truco que hace de esa pieza literaria una, como una especie de catedral con una arquitectura maravillosa, ¿cierto? Eso no le quita nada a una u otra acción. Ahora, si es mejor una u otra, no lo sé. Sé que las dos existen y si hay algo como de, pues seré yo muy tibio entonces, o que de Porque, conciliación entre esas dos acciones. Camilo, también vemos en este libro un tema que es la relación de la poesía y la música popular. Sobre todo, hemos visto estos premios literarios que se le han dado a músicos como el de Bob Dylan y el de Leonard Cohen. ¿Qué piensas de ello? Bueno, no, esto me pone en problemas con un querido amigo que es Juan Carlos Orrego, que hace parte, a su pesar, en esta causa del mismo bando de Héctor Abad Faciolince y Mario Vargas Llosa y otros novelistas que consideran
digamos, una afrenta o algo horrible que un tonadillero usurpe el lugar destinado para el narrador, el novelista. Pero yo creo que lo que hace allí, digamos, un jurado como el que conforma cada uno de esos premios es acomodarse a un recurso histórico garantizado que es el que hablabas ahora de la relación entre palabra, sonido, música y audiencia. Un aedo, un bardo, un juglar, Trovador. un trovador, un MC, un rapero, hacen parte todos de una tradición en la que, más allá del contexto específico de los géneros que representan o a los cuales se dedican en su momento, pues tiene que ver con, o se ubica dentro de un campo que es el de la palabra, la realidad y la celebración asociada a un motivo específico, o ver el mundo, un momento de la experiencia de los seres humanos en el mundo y cantarlo, o tratar de olvidar. Y en este caso, lo que mencionabas, Cohen, Dylan, pues bueno, esas instituciones, digamos, occidentales, reconocidas, encumbradas y digamos que hacen parte de un cierto modo de ver la cultura, el mundo y el arte, pues han decidido em, reconocer a estos autores y a la influencia que han tenido en la configuración de lo que el siglo XX ha llamado como pues, un término un poco despectivo y como con cierto lustre que mm, aceptaba la fuerza cultural. Pero no sé, para nosotros eso ya es, em, digamos que muy directo y conocido a través de una figura como Rubén Darío, por supuesto, pero de un modo más cercano, eso ya lo hemos vivido también a través de Rafael Escalona, bueno, Rafael Escalona, ¿no? De Manuel Zapata Olivella, em, no sé, pues claro, Guillermo Parra es enorme, pero Violeta Parra no era de... Y uno podría encontrar muchos ejemplos de nombres, pero esos nombres son como la concesión que le hacemos a la importancia de la figura geográfica, pero esa función es muy antigua y hace parte, no sé, de cualquier experiencia que en una casa, en una aldea, en una ciudad, eh, alguien intenta, prueba y de pronto le aprueban o le celebran el modo como a través de un párrafo o unos versos logra una especie de la metáfora fotográfica es muy estúpida, pero bueno, sí, logra un cuadro, una postal, lo que acaba de vivirse con, no sé, lo que todos vivieron juntos y que tiene sentido, o que no se dieron cuenta, pero que a través de esa enunciación resalta ese sentido que han compartido o que van a compartir al momento de repetirlo. Entonces son premios que a mí me gustan, así sea en contextos, en medios o en cadenas en los que no
pues no es que no crea, sino que pudieron dárselo a otro. Pero me parece importante que eso ocurra en esos márgenes. Ok. Y te la volteo entonces ahí, porque por ejemplo en géneros como el rap que ahorita decías, como el MC, como el maestro de ceremonias, hemos visto a Bajo Tierra y Alcohólicos trabajando juntos. Ese junte también podría ser entonces poético, que venga de la música que se vuelva poesía. Pero no es que se vuelva. Es. Sí. Y ahora cuando hablamos de celebración, de liturgia, de secularización, hay que ver el énfasis con el que Gambetta, por ejemplo, para no hablar de otros antes o otros hoy, eh, habla en un concierto de una misa de sanación o de Ritual. el ritual o de utilizar, no sé, fórmulas de rituales conocidos para convertirlos al contexto del hip hop y del rap y la ciudad, Saca libros de Gonzalo Arana. como si fueran textos sagrados. Hilmer hace eso también, pues yo, en esa colaboración yo pensaba cosas como, no sé, no soy digno de rimar en esta casa, pero una palabra ninja va a estar para sanarme, pues alguna cosa así. Es muy fuerte está muy bien. No creo que una cosa sea como, o sea, cuando Jaime Jaramillo, por ejemplo, ahora que lo mencionamos, decía como, pero ¿por qué van a musicalizar los poemas? No tenían ya música, es que no tenían ya. Aquí es cuando decías te la voy a voltear, pues bueno, es lo mismo, o sea, ahí ya había poesía, o sea, no es que se vuelva poesía, ahí ya había poesía. Y lo vamos finalmente a lo que has hecho, un podcast que reúne como todo lo que venimos hablando, que tiene todos los temas que hemos tocado, tiene varias voces, tiene música, versos poéticos, teoría literaria, tiene historias. Cuéntanos de ese proyecto, que lo podemos encontrar en Spotify. Bestial Resonancia. Pues lo encontraron ustedes en Spotify, no es que Lo vamos a poner ahí. lo Va a encontraron estar en link. ustedes, fueron ustedes los que lo hallaron en Spotify. No, Bestial Resonancia hace parte de un proyecto más grande que se llama, pues, más grande en sus ambiciones, que se llama Quija de Burro, y es por los productos que buscaba realizar. Y es básicamente un plan de relación de una voz, en este caso Carlos Bermudo, que digamos, sí, arroja, aplica a la tarea de convertirse en burro. Pero hay algo que hace de entrada imposible esa tarea o esa tarea está destinada al fracaso porque es a través del lenguaje. Entonces es inevitablemente una acción antropomórfica, eh, a- asociada a un género que yo aprecio enormemente, que es la fábula, y que dentro de la tradición occidental es frecuentemente ubicada en el espacio infantil de la experiencia. Entonces, es como crecimos muchos de nosotros y siguen creciendo muchas personas y es como ese animal habla, cómo hablaría, cuál es su punto de vista, cuál es su relación pero los animales no hablan, o la animalidad humana es problemática, el solo hecho de crear una palabra que es animal ya supone que todo lo que se diga acerca de los animales es un capítulo
digamos, lingüísticamente asociado a esa noción, pero los animales no tienen ni idea de lo que decimos nosotros acerca de ellos. Felice Chimati, digamos que es un personaje muy interesante en ese sentido porque en una obra que él tiene que se llama Filosofía de la Animalidad, él lo describe muy bien y es presentar un poco como el cerco en el que cualquier esfuerzo por tratar de pensar la animalidad es inevitablemente la exhibición del antropomorfismo. Bueno, Portman ya había dicho algunas cosas a Derrida también. Eso no importa, el caso es que este personaje se ubica dentro de ese mismo escenario queriendo ser un burro. Él quiere convertirse en un burro, pero no lo logra, entonces lo que logra es transcribir la experiencia polifónica de oír muchas voces de burros, tantas como dientes tiene el maxilar inferior de la quijada de un burro, que son 18. Eh, 3 pares de 6 dientes, 2 laterales y uno frontal, y él, digamos que construye toda una especie de visión del mundo a partir de esas voces, y el podcast habla un poco de esa historia y de la relación de esa historia con, no sé, Paul Ricoeur y sí mismo como otro, o Arbus Rosa y concepto de resonancia, o no sé, hay una especie de juego ahí de cruce entre la ficción, la lírica, el ensayo y la teoría que permitió construir unos episodios de una serie y publicarlos en Spotify, creo que YouTube también. Y todo hacen parte de un proyecto que se llama Quijada de Burro y que tiene varios componentes. Uno es Bestial Resonancia, pero hay otro que antes de esto se llamó Fábula Bestial, y hay otro que será una versión para leer, que es Quijada de Burro, Fábula de Carlos Grau. Bueno, te hemos visto en los conciertos tocando la quijada, el instrumento. ¿Por qué burro? Sabemos pues que es uno de tus apodos, pero ¿por qué esa obsesión? Si se puede decir obsesión o... No, no es obsesión, sino que ya como a fuerza de oír esa, esa palabra ahí encima, empecé como a buscarle, Mm. a abrirla, a mirar atrás y no sé, y a darle como peso a cosas que me fueron pareciendo importantes. Por ejemplo, que este sea uno de los animales domésticos más antiguos en la convivencia con el hombre. O sea, el perro, por supuesto, es uno de ellos, pero el burro es además eh, carne para comer, fuerza para mover el arado, pero también es leche. O sea, fui empezando como a encontrar una suerte de espectro muy amplio de usos y de provecho de la relación del proceso de domesticación de ese animal. Y de otro lado, como la carga semántica o la carga simbólica de ese mismo animal, creo que por la misma Ujú. vecindad del proceso de domesticación, de cargar con la estupidez, la bestialidad, la encarnación del más animal de los animales. Que te digan burro, te lo
Hoy te lo preguntas por dos cosas, acá en Medellín, pero en, no sé, en España o en lo que en ese momento se llamaba España, en 1100 era otra cosa, o en 1800 era otra cosa, o sea, la historia del término burro asociada a unas acepciones o a unos juicios, pues es amplísima, es tan amplia como el proceso de domesticación. Pero las fábulas sí dejan, digamos que algunos testimonios del, del valor que se le ha atribuido a ese animal en nuestra historia. En nuestra historia, o sea, nuestra historia de animales, eh, que no, digamos que anula episodios, y volvemos ahí a la religión, tan interesantes como el ingreso o la llegada de Jesús a Jerusalén, o la existencia de una ceremonia en enero, febrero, que es el Festum Asinorum, en una fiesta medieval en la que los ministros se toman la iglesia, hacen un carnaval y el burro tiene los hábitos y se canta de otra forma, hasta, no sé, hasta el momento actual en que ya el burro empieza a estar cerca de los índices de una especie en vía de extinción, o que en China la extracción del aceite o grasa de la piel ejiao, creo que se dice, para sacar ciertos productos eh, médico, no sé, estimulantes, pues hacen de este compañero de viaje o de camino, pues como un espejo de nuestra humanidad. O sea, el más animal de los animales, lo que hace es eh, replicar, mostrar muchas de las cosas que como humanos hemos puesto en ellos, ¿cierto? O sea, hemos cargado al burro de todos esos sentidos, de todas esas historias, y todo esto empezó por la lectura de un libro. Bueno, no, todo esto empezó en un pesebre, en poner un burro en el pesebre, sí. Pero cuando leí a Puleyo, eso que puede ser, digamos, una de las primeras novelas de Occidente, todo ese lazo de oro, yo, digamos que entendí el poder de la novela y también la usurpación y la forma tan extraña como él asumía o focalizaba la voz suya en el cuerpo de un burro. Entonces, Bermudo un poco hace eso, tratando de cambiarlo, pero no, parece que no lo logra, como de reivindicar. O sea, él trata, no como Lucio, por un error de los ungüentos, él termina convertido en burro, pero él es Lucio por dentro. Lo que Bermudo quiere es ser burro, burro y hablar, no como Lucio en cuerpo de burro, sino como Bermudo siendo burro, pero pues aquí volvemos a Chimati, al punto donde arrancaba todo el asunto, y es que es imposible, o sea, ya la subjetividad y la lingüisticidad de la experiencia, además de la idea de la muerte, hacen de todo eso un asunto humano. Y ahí sí que aparece, no sé, Rilke de frente, ¿cierto? Como la animalidad es otra cosa, es Dios atrás, y no sé,
el asunto de la animalidad es muy interesante en las artes y en la poesía, y la octava elegía del Duino creo que da muy bien como las pistas del horizonte hacia el cual uno podría avanzar para entender no el asunto de Bermudo, de ser, cómo ser burro, sino que uno en su Camilo, ¿cómo se toca la quijada de oro? ¿Cómo conociste el instrumento y cómo aprendiste a tocar? se toca. Así. No, lo conocí en una sala de una casa en Perú. Y digamos que esto habría ahí una deriva peruana muy interesante, porque yo vi el maxilar inferior ahí puesto en la mitad de la sala y lo cogí y pregunté qué era, pero no, es una quijada de burro, es un instrumento musical, se toca así. Entonces me mostraron, claro, se coge hacia el primer grupo de dientes, es decir, la parte frontal del maxilar, y se golpea en una de las alas de la articulación que, digamos, que encaja con el maxilar superior. Entonces, eso hace que los dientes vibren en las cavidades respectivas de los dos lados, es decir, realmente los dientes que suenan bajo esa manera de tocarlas son los dos laterales, 12 dientes. Pero lo que me llamaba además la atención es que ese no era el único modo de tocarlo. O sea, la quija de burro se golpea, y hablando de verbos como hablamos ahora, o la otra acción es ludirla. Es decir, tomar un objeto y raspar los dientes. Entonces suena algo así como... Y el modo como se desocupan las cavidades en las que la raíz del diente se mueve en la manera tradicional de preparación de las quijadas es absolutamente fascinante, porque el hueso, el maxilar, se pone en agua caliente, se limpia primero pues, de toda su carne, luego se pone en agua caliente, se limpia nuevamente, y después, en el modo tradicional, iba un hormiguero, y las hormigas se comían, digamos que la carne que estaba entre el alvéolo y la raíz del diente, para que el diente pudiera finalmente vibrar en su cavidad sin caerse. Porque el problema es aflojar mucho el diente, porque pues si se afloja mucho el diente se cae. O si se golpea muy duro se parte la mandíbula. O no sé, hay que tener cuidado porque pues es al fin y al cabo una quijada. Te la trajiste de allá. Sí, entonces, no, me la traje no. La atención que le presté de ahí en adelante a ese objeto fue tal que el anfitrión, mi amigo Juan Eduardo Tron, no tuvo otra opción que decirme como, no, llévate la quijada, o sea, te la regalo. Esa quijada la rompí. Pues no la rompí, sino que se rompió después de tanto usarla. Y un amigo, Andrés Vélez, se ofreció para traerme otra, la trajo luego, pero también el profesor Juan Carlos Orrego de la Universidad de Antioquia de Antropología hizo un trabajo de aproximación arqueológica, dijo arqueológicas porque pues al fin y al cabo se trata de huesos y de búsquedas subterráneas en ciertos lugares del Perú. Consiguió el sustituto o el reemplazo ideal. Y decían que es pesoano todo el asunto. Yo creo que me alargo mucho, no sé, no sé, no sé, pero decía que es pesoano el asunto porque ninguna de esas quijadas es de burro. De estas de las que estamos hablando, ninguna era de burro. Los burros
han disminuido en términos de población y las quijadas que hoy tenemos son quijadas fundamentalmente de caballos. Las quijadas de burros son más estrechas, más angostas, tienen la parte posterior mucho más gruesa y es, digamos, en los mataderos y en los lugares de sacrificio de carne más frecuente encontrar un caballo, un equido, que un así. Bueno, Camilo, ahora sí muchas gracias por haber estado con nosotros, güey. Un placer y esperamos entonces el nuevo libro. Ay, qué bueno. Espera, yo también lo estoy esperando. Mujer, que Dios te dio esos ojos a ti.